Sí, entonces estamos diciendo que antes de Cristo, todos eran concebidos en pecado. David dio la evidencia de ello, pero ahora después de la cruz, el pecado ya es quitado. Voy a mostrarte la evidencia bíblica que está en Hebreos 9:26, cuando dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dice claramente que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, el pecado es quitado. Para eso fue que Cristo se presentó en la cruz, para quitar de en medio el pecado. Quien cree a ese sacrificio queda libre del pecado. Otra evidencia está en Romanos 6:2 que dice, Romanos capítulo 6 versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está diciendo el apóstol Pablo que los que ya estamos muertos al pecado, no podemos seguir viviendo en pecado. Porque inicialmente se hace una pregunta en el versículo 1 que dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque perseveraremos en el pecado porque para que la gracia abunde? Entonces la respuesta es en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible que tú vivas en pecado ya habiendo muerto al pecado. Entonces queda evidenciado que antes de Cristo había pecado, después de Cristo el pecado es quitado. Vamos a otra evidencia bíblica también acerca de que antes de Cristo, o sea, otro ejemplo, la justicia era por obras. Ahora después de Cristo, la justicia es por fe. La evidencia está en Romanos 10:5, que dice acerca de la justicia por obras. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? Esa era la justicia de la ley, quien hiciera, ¿sí? El que haga estas cosas, ese viviría por esa justicia, o sea, por el hacer. Levítico 18:5 lo dice también. Levítico capítulo, ahí en tu hojita está, tú puedes leerlo, y lo dice de esta forma. Levítico capítulo 18 versículo 5. 18:5 dice así: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces la evidencia está ahí clara cuando Moisés dice que el que hiciese esas cosas, el hombre quisiera aquello que decía la ley en esa época, viviría, pero no era justificado, solamente viviría por ellas. Está la evidencia que antes la justicia era por obras. Otra evidencia está en Gálatas capítulo 3 versículo 12, cuando dice lo siguiente: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que haga. La ley decía, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esa era la justicia de la ley, el hacer, mi propia justicia en otras palabras. Pero después de la cruz ya la justicia cambia, no es por lo que yo haga, no es por las obras, ahora la justicia es por fe. La evidencia está en Romanos capítulo 3 versículo 20 y luego leemos el 3:28. Dice Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Está diciendo claramente que por las obras de la ley ningún ser humano, ninguno, será justificado por las obras de la ley. Esto es ya después de Cristo. Nota que antes de Cristo era por hacer, ahora no es por hacer, ahora es por fe. O sea, apóstol, que la ley era la que producía la justicia por medio del hacer. Así es. Ahorita, como ya no hay ley, entonces es la justicia de Cristo, que estamos justificados por medio de su Espíritu. Es por medio de la fe, o sea, por creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Antes era por lo que yo hiciera, ahora ya no es por lo que yo hago, ahora es por lo que Él hace en mí. Ahí me justifico. De tal manera, pues, que ya no es por obra, sino que es por fe. Hay otra evidencia que está en el versículo 28, que es bien contundente,
que el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos 3:28. Concluimos pues, es una conclusión, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces las obras de la ley quedan totalmente abolidas en este nuevo pacto, quedan abolidas aquí en el reino de Dios. Aquí todo es por fe, es decir, por creer. ¿Creer a qué? A lo que dice el Espíritu. Si tú has creído a la palabra de Dios, que le has creído al Espíritu, al Evangelio, pues la verdad es que quedas justificado. ¿Y qué es lo que creíste? Que Cristo es tu justicia, que ya lo hizo por ti, que ya murió por ti. En ello quedas tú justificado para siempre. Otra evidencia está en Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces queda evidenciado que acá en el reino la justicia es por fe, es decir, por creer. ¿Tiene alguna pregunta, Benicio, alguna confirmación en el tema? Sí, apóstol, entonces la gente, está muy claro, ¿no? Que eso es solamente tener fe y las obras de nada sirven. Entonces la gente que sigue dice que tiene fe, pero hay que hacer obras. ¿Usted cómo le explica eso? Bueno, esa parte la habló Santiago por ahí cuando dijo que la fe sin obra es muerta. La verdad es que Santiago no tenía el conocimiento del Evangelio del Reino. Santiago le está hablando a la circuncisión. Pero el apóstol Pablo, el Espíritu, dice claramente: concluimos pues, Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, aquí no hay que hacer nada. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo soy salvo y no hice absolutamente nada. ¿Ustedes se ven salvos ya o no se ven salvos? ¿Y qué hicieron para la salvación? Nada, solamente creer. Creímos que Cristo lo hizo y ya fuimos salvos, solamente por creer. Es más, a donde intentes hacer algo para justificarte, estarías pisoteando la sangre de Cristo, estarías diciendo que ese sacrificio de Él no sirve para nada. Por tanto, esas personas que siguen todavía con ese cuento es porque no conocen el Evangelio, al menos el verdadero Evangelio o el Evangelio de la incircuncisión. Así pues que la justicia aquí en el reino es por fe, sin las obras de la ley. Antes de la cruz era por obras, después de la cruz no es por obras, sino que es por fe. Ahora bien, antes de Cristo estaba Jesús de Nazaret, el hombre. Después de Cristo ya no es Jesús de Nazaret. Después de Cristo es Cristo, o sea, la sabiduría, el Espíritu. Vamos a la evidencia que está en Lucas 1:31, y hay muchos otros textos que tú puedes verlos ahí en tu hojita. Lucas 1:31 dice lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ese es Jesús el hombre, eso es antes de la cruz, es decir, antes de Cristo. Era Jesús de Nazaret el hombre. Ahora, después de la cruz es Cristo resucitado. Romanos 7:4 dice lo siguiente, lo dice bien contundentemente. Romanos 7, versículo 4, lo dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese otro es Cristo. Dice que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro. ¿Cuál otro? El Espíritu, que es Cristo. Entonces ya no es Jesús de Nazaret, aquí ya es Cristo, el que resucitó de los muertos. Ese es el Espíritu, ese es el que hay que conocer, y para conocerlo tiene que ser que el mismo Padre te lo revele. Otra evidencia está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, que es un texto bien contundente cuando dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces ya no es según la carne, no que según